Atención, atención, un solo misil. Y el equilibrio del poder en Oriente Medio empieza a romperse de una manera que muy pocos estaban preparados para ver en tiempo real. Lo que ocurrió en Kuwait a las 2:47 de la madrugada, hora local, no fue un ataque más en la larga lista de incidentes que se acumulan en esta región sin que el mundo preste demasiada atención. Fue una señal deliberada, calculada y dirigida a múltiples audiencias al mismo tiempo, de que el juego ha cambiado de reglas y que nadie, absolutamente nadie, está realmente preparado para las consecuencias de lo que viene a continuación. Un objeto desplazándose a 4 veces la velocidad del sonido cruzó una frontera internacional sin advertencia previa de ningún tipo, sin declaración formal de hostilidades, sin ultimátum ni comunicación diplomática que precediera la acción. Hubo una orden en algún lugar del sistema de mando iraní, unas coordenadas introducidas en los sistemas de guía y acto seguido, el impacto. La base de Camp Arif Jan, una de las instalaciones militares norteamericanas más protegidas y más estratégicamente importantes del planeta, fue alcanzada mientras gran parte del mundo todavía dormía. Pero conviene subrayar algo que los primeros reportes tienden a pasar por alto en favor del dato más visible del impacto físico. Este no fue pues un ataque convencional en el sentido de que su objetivo principal fuera infligir daño material a una instalación militar. Fue una acción calculada contra la arquitectura estratégica que sostiene la influencia norteamericana en una de las regiones más complejas e inestables del mundo. Y todo apunta a que quienes diseñaron esta operación llevaban años, posiblemente décadas, preparándose para ejecutarla en el momento que consideraran más oportuno. Para comprender en toda su magnitud lo que ocurrió esta madrugada y por qué su impacto trasciende el daño físico inmediato, hay que empezar por entender qué es realmente Camp Arif Jan y por qué su elección como objetivo no fue aleatoria ni oportunista. No es una base militar en el sentido tradicional y simplificado con el que ese concepto aparece en los titulares de los medios que cubren noticias militares sin profundizar en la dimensión estratégica. No es únicamente un conjunto de soldados, vehículos y armamento en medio del desierto kuwaití esperando una eventual orden de movilización. Es en términos operacionales precisos y sin ninguna exageración, el centro neurálgico de la logística militar norteamericana en todo el Medio Oriente, el punto desde el que se sostiene de manera cotidiana la capacidad de proyección de fuerza de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la región más inestable del planeta. En sus instalaciones se almacena lo que en terminología militar se denomina el stock preposicionado del ejército, una reserva avanzada de vehículos blindados de combate, sistemas de artillería, munición de múltiples tipos y calibres y equipamiento logístico completo capaz de desplegar una brigada de combate de tamaño completo en menos de 72 horas sin necesidad de transporte transoceánico que requeriría semanas de planificación y ejecución. Cada año esta instalación gestiona miles de millones de dólares en material militar, procesando y distribuyendo recursos que sostienen operaciones activas en múltiples países de la región de manera simultánea y continua. Está situada a unos 56 kilómetros al sur de la ciudad de Kuwait, lo suficientemente cerca de los centros de mando y los puertos para ser operativamente eficiente, lo suficientemente alejada del perímetro urbano para ser considerada protegida, o al menos así se asumía hasta esta madrugada. Porque con el cruce de ese misil a través del espacio aéreo kuwaití y su impacto en las instalaciones, se han traspasado simultáneamente 3 umbrales que operan en planos distintos, pero que se refuerzan mutuamente: el umbral militar, el umbral político y el umbral psicológico. Y ninguno de los 3 permite un retorno sencillo al estado anterior, porque los umbrales estratégicos, una vez cruzados, rara vez se pueden ignorar sin consecuencias que se acumulan con el tiempo. La pregunta que surge de inmediato ante cualquiera que conozca la arquitectura defensiva de esta instalación es la más obvia y la más incómoda. ¿Cómo fue posible que Irán golpeara una de las instalaciones mejor defendidas del mundo con un solo misil? La respuesta no reside únicamente en la capacidad técnica del armamento iraní, que ha mejorado de manera notable en los últimos años, sino en la evolución de la doctrina de guerra moderna y en la comprensión iraní de cómo funcionan los sistemas de defensa cuando se los pone bajo presión sostenida. Camp Arif Jan está protegida por un sistema de defensa aérea multicapa que incluye baterías Patriot Pak-3, sistemas de defensa de corto alcance y radares de alerta temprana integrados en la red del Comando Central norteamericano. Sobre el papel, y en condiciones de amenaza aislada y predecible, es un objetivo extremadamente difícil de alcanzar. Sin embargo, Irán no atacó simplemente la base.
atacó el sistema. La doctrina empleada es lo que los analistas militares denominan un ataque de saturación, y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha estado perfeccionando esta estrategia durante años de observación cuidadosa de cómo Estados Unidos intercepta amenazas individuales con una eficacia que en otras circunstancias sería tranquilizadora. La lógica de la saturación es directa pero devastadora en su efectividad práctica, y es precisamente su simplicidad conceptual la que la hace tan difícil de contrarrestar sin cambios radicales en la arquitectura defensiva. Los sistemas de defensa antimisil son altamente eficaces cuando se enfrentan a objetivos aislados que llegan de una sola dirección, en un único vector de aproximación y con características de vuelo relativamente predecibles. Su rendimiento se degrada de manera significativa y en ciertos rangos de saturación, de manera que se aproxima al colapso funcional, cuando se enfrentan a múltiples amenazas simultáneas, llegando desde direcciones distintas y con vectores de aproximación que requieren soluciones de interceptación individualizadas para cada amenaza. Cuando se lanzan 12, 15 o 20 proyectiles desde vectores diferentes en un intervalo de segundos o de pocos minutos, la capacidad computacional de los sistemas de mando y control y la capacidad de respuesta física de los operadores y de los propios interceptores comienzan a colapsar, porque el número de amenazas supera el número de soluciones de interceptación que pueden ejecutarse en el tiempo disponible antes del impacto. Si a eso se le añaden señuelos, objetos diseñados específicamente para generar firmas en el radar indistinguibles de misiles reales durante las fases críticas del vuelo y obligar al sistema defensivo a gastar interceptores de alto costo en blancos que no llevan explosivos reales, la ecuación matemática deja inequívocamente de favorecer a quien se defiende. Basta con que uno de los misiles reales atraviese el sistema sin ser interceptado. Solo uno es necesario para demostrar que la penetración es posible. Y eso, como quedó demostrado con precisión operacional esta madrugada sobre el desierto Kuwaití, es más que suficiente para producir consecuencias estratégicas que superan con creces el daño físico del impacto. Pero el elemento verdaderamente preocupante del análisis estratégico de lo ocurrido en Kuwait va más allá del impacto físico en la base y más allá incluso de la demostración de capacidades técnicas iraníes. Mientras la atención del mundo estaba centrada en el cielo y en los sistemas de defensa aérea, existía simultáneamente otro frente en desarrollo, uno que no puede ser interceptado por ningún sistema Patriot, ningún Arrow y ninguna batería antimisil de ninguna generación. El estrecho de Hormuz, con apenas 39 kilómetros en su punto de mayor estrechez, canaliza aproximadamente el 17% del suministro mundial de petróleo. Es la arteria más crítica del sistema energético global, el cuello de botella a través del cual fluye una porción del bienestar económico de docenas de países que no tienen ninguna participación en este conflicto, pero que sufrirían sus consecuencias de manera inmediata y severa. Irán lleva décadas preparándose para un escenario en el que ese paso marítimo se vea comprometido como instrumento de presión o como respuestas a una amenaza existencial. Las capacidades de interdicción naval están ya desplegadas y posicionadas. Lanchas rápidas de ataque con misiles antibuque, baterías de misiles costeros diseñados para alcanzar objetivos a decenas de kilómetros en el interior del estrecho, y la capacidad de colocar minas navales de manera discreta y en poco tiempo en las rutas de navegación más críticas. Pero incluso esto podría no ser la vulnerabilidad más determinante del sistema. Bajo las aguas del Golfo Pérsico discurren cables de fibra óptica submarinos que son esenciales para el tráfico de datos entre Europa, Oriente Medio y Asia. No están protegidos de manera significativa contra ataques deliberados y se encuentran perfectamente dentro del alcance operacional iraní en ese escenario. Un ataque coordinado que combine presión militar convencional con la interrupción sistemática de esas infraestructuras podría producir lo que los estrategas denominan un apagón multidominio. Una disrupción simultánea de comunicaciones, operaciones financieras y coordinación militar que crearía una cascada de efectos difícilmente controlables. En ese contexto más amplio, la base golpeada esta madrugada podría no haber sido el objetivo principal de la operación, sino una distracción cuidadosamente calculada destinada a fijar la atención en un punto mientras la verdadera presión se ejerce en otro. En la primera hora posterior al ataque, la Quinta Flota de los Estados Unidos con base permanente en Bahrein adoptó su nivel máximo de alerta defensiva, activando todos los protocolos de emergencia previstos para este tipo de escenario y reposicionando activos navales y aéreos para cubrir la posibilidad de ataques adicionales contra otras instalaciones en la región.
Varios buques de guerra norteamericanos en el Golfo modificaron su posicionamiento de manera visible para cualquier observación satelital, una señal de que el nivel de alerta es genuinamente elevado y no solo una reacción pública para consumo mediático. En Washington, el Consejo de Seguridad Nacional fue convocado en menos de 40 minutos desde la confirmación del impacto, en una reunión de preemptive o de emergencia que incluyó a los más altos niveles del sistema de seguridad nacional. Sobre la mesa del presidente se presentó lo que en terminología estratégica se conoce como la escalera de escalada, una serie de opciones de respuesta ordenadas por nivel de intensidad, desde respuestas diplomáticas y sanciones adicionales hasta opciones de fuerza con distintos grados de alcance y de riesgo de escalada posterior, cada una con implicaciones claramente evaluadas por los analistas y, en muchos casos, con un costo humano directo e inevitable asociado a su ejecución. Pero la cuestión central que domina esas deliberaciones no es únicamente cómo responderá Estados Unidos desde un punto de vista técnico y operacional, es a qué se verá obligado a comprometerse de manera pública y verificable como resultado de este ataque, porque los compromisos públicos en materia de seguridad cierran opciones futuras y crean expectativas en aliados y adversarios que no siempre pueden cumplirse en los términos exactos en que fueron formulados en el calor del momento. Durante años, la política exterior norteamericana ha operado bajo lo que los especialistas denominan principio de ambigüedad estratégica, la práctica deliberada de no precisar exactamente cuáles son los límites que generarán una respuesta automática ni cuál será la naturaleza de esa respuesta. No por debilidad ni por falta de resolución, sino como herramienta consciente para mantener flexibilidad operacional, evitar compromisos rígidos que limiten las opciones disponibles y mantener a los adversarios en la incertidumbre sobre lo que les espera. Ese margen de ambigüedad estratégica se ha reducido de manera drástica y visible con el impacto de esta madrugada, precisamente porque el impacto fue público, verificable y difícilmente ignorable. En el momento en que la base fue alcanzada, cada gobierno del mundo comenzó a observar la reacción de Washington con una pregunta de fondo que trasciende la situación inmediata. ¿Sigue siendo creíble la garantía de seguridad norteamericana en la región? Y si la respuesta que llega no es inequívoca, las implicaciones se extienden mucho más allá de Oriente Medio. Moscú analiza la situación con una atención que sus voceros públicos no confirmarán abiertamente, pero que sus acciones en las próximas semanas y la manera en que sus medios oficiales enmarquen los eventos revelarán con más claridad que cualquier declaración. Rusia lleva años estudiando con paciencia metodológica los límites reales, en contraposición a los límites declarados en discursos y comunicados, de la disuasión norteamericana en distintos teatros geográficos. Una respuesta contenida, tardía o percibida como insuficiente en términos de proporcionalidad y de firmeza, sería incorporada al análisis ruso como una señal de que el umbral para confrontaciones directas con intereses norteamericanos ha aumentado respecto a lo que se asumía antes de esta crisis. No para provocar un conflicto inmediato, sino para ajustar las percepciones que con el tiempo amplían el margen de acción disponible sin cruzar líneas que generarían una respuesta directa. Pekín realiza un cálculo diferente en su estructura pero igualmente relevante en sus implicaciones. China depende en medida considerable del petróleo y del gas natural que transitan por el estrecho de Hormuz, lo que crea un interés directo y económicamente medible en la estabilidad de ese corredor marítimo. Un conflicto prolongado en el Golfo que comprometiera ese tránsito afectaría directamente a la economía china, pero simultáneamente, un conflicto que obligara a Washington a concentrar recursos militares, atención política y capital diplomático en Oriente Medio durante meses, precisamente en un momento en que las tensiones en el estrecho de Taiwán siguen siendo elevadas y en que China está evaluando sus propios márgenes de acción estratégica en ese teatro, crearía exactamente el tipo de distracción estratégica que Pekín no ha pedido, pero que sin duda observa con atención calculada. En ese escenario, China no necesita intervenir activamente para beneficiarse del reposicionamiento de prioridades. Le basta con observar cómo Washington redistribuye sus recursos en función de la crisis que más urgentemente demanda atención. La historia no emite comunicados cuando los equilibrios de poder se desplazan. Se manifiesta en momentos exactamente como este. Decisiones tomadas bajo presión extrema, con información incompleta, sin tiempo suficiente para el análisis exhaustivo que la magnitud de las consecuencias requeriría, y sin la opción de aplazar indefinidamente la elección. Lo que ocurra en las próximas 72 horas
determinará en medida significativa si el principio de disuasión que ha sostenido durante décadas no solo el poder militar norteamericano en la región, sino también el orden económico global que depende de la estabilidad del Golfo, sigue vigente en los términos en que fue construido. Y también determinará, con una claridad que retroalimentará los cálculos de cada actor estratégico del planeta, quién tiene realmente capacidad de definir los límites del nuevo orden que está emergiendo de esta crisis. El mundo que salga del otro lado de lo que está ocurriendo en el Golfo esta semana no será exactamente el mismo que entró. La pregunta que nadie puede responder todavía, porque depende de decisiones que aún no se han tomado, es quién lo definirá y en qué términos. La dimensión humana de estos eventos es la que cualquier análisis estratégico tiende a perder de vista en favor de los números y los marcos conceptuales. La base golpeada esta madrugada no es solo un punto en un mapa con coordenadas militares con coordenadas y un valor estratégico asignado por los planificadores militares. Es un lugar donde hay personas reales, soldados en distintos turnos de guardia, oficiales revisando operaciones en pantallas, personal de apoyo logístico, realizando tareas que en ese momento no parecían peligrosas porque la zona se consideraba segura. Un misil balístico no distingue entre rangos, entre funciones ni entre personas que eligieron estar ahí y personas que simplemente cumplían órdenes dentro del sistema. Las víctimas de estos ataques tienen nombres propios, familias que esperan noticias en distintas zonas horarias del mundo y vidas completas que ningún modelo estratégico puede capturar ni contempla de manera adecuada en sus cálculos de costo-beneficio geopolítico. Esa realidad humana concreta e irreducible está ahora en el centro de una de las decisiones más complejas, más cargadas de consecuencias y más urgentes que esta generación de tomadores de decisiones ha tenido que enfrentar, con consecuencias que se propagarán mucho más allá del círculo inmediato de los actores directamente involucrados. El equilibrio que parecía estable y que muchos daban por garantizado hace apenas 72 horas, ya no lo es de la misma manera, y la diferencia entre lo que era y lo que es ahora no se puede simplemente revertir con una declaración política. La pregunta que nadie puede responder todavía, porque depende de decisiones que aún no se han tomado por actores que procesan en tiempo real la misma información incompleta que todos los demás, es quién definirá el nuevo orden, bajo qué condiciones lo hará y qué costo habrá que pagar para llegar a ese punto desde donde estamos ahora.